Creían que la humanidad era débil. Tras un milenio de paz, un largo periodo en el que la Tierra se había vuelto silenciosa, frágil, casi olvidada en el gran cosmos, se nos consideraba una especie perdida, blanda, complaciente, rota. Las grandes potencias de la galaxia, los seres que nos observaban desde estrellas lejanas, nos habían descartado incluso antes de que tuviéramos la oportunidad de probarnos de nuevo. Pero nunca entendieron lo que la paz puede forjar en un hombre. Nunca habían visto lo que enterramos en nuestros huesos. Lo que resurge cuando el mundo arde y no queda nadie más que los obstinados para resistir. Era el año 3025 y la primera guerra en más de 1000 años estaba a punto de comenzar. Alexei Marov, de pie en el puente del Resolute, el crucero más nuevo de la flota de defensa de la Tierra, contemplaba la inmensidad del espacio. El horizonte negro estaba salpicado de estrellas lejanas. Cada una, un testigo silencioso del nuevo capítulo de la humanidad. A sus 42 años, llevaba cicatrices que no se podían ver. Una infancia destrozada por el caos mucho antes de la paz. Pérdidas de las que ningún hombre hablaba y un fuego interior que ninguna tranquilidad podría extinguir jamás. Se pasó una mano por el pelo oscuro, ahora veteado de gris, con la mirada afilada a pesar de los años. La tensión en la flota era palpable. La humanidad ya no solo se defendía. Luchaban para recordarle al universo que seguíamos aquí, que seguíamos siendo peligrosos, que seguíamos vivos. Durante 1000 años, la Tierra había sido un santuario. Las naciones se habían fundido en una sola. Las viejas rivalidades se disolvieron en la historia y las guerras se convirtieron en cuentos para niños. Pero el precio de la paz fue la autocomplacencia. La tecnología se estancó. Los ejércitos se redujeron. La gente olvidó cómo luchar, hasta que llegaron los Drackai. Nadie sabía lo que querían. Nadie entendía los retorcidos motivos detrás de los ataques iniciales a nuestras colonias exteriores. Incursiones pequeñas y brutales que no dejaban más que cenizas y silencio. Los Drackai, una raza insectoide, habían dominado el sector durante siglos. Sus flotas eran legendarias por su conquista rápida y despiadada. Cuando atacaron a la humanidad, las potencias de la galaxia asintieron en silencioso acuerdo. La Tierra estaba acabada, una reliquia demasiado blanda para sobrevivir. Pero la Tierra había aprendido en silencio. Habían reconstruido sus fuerzas, refinado su tecnología, y más que eso, habían recordado cómo luchar, no solo con armas, sino con el alma. Alexei se había ofrecido voluntario el primer día de la renovada movilización militar, negándose a creer que la era de la humanidad había terminado. Se entrenó, practicó y ascendió en los rangos, y su nombre se convirtió en un símbolo del renacimiento del viejo espíritu guerrero. Pero ni siquiera él podía evitar la sensación de que lo peor estaba por llegar. Ahora, con la armada Drackai avanzando hacia las puertas de la Tierra, la flota se preparaba para su primera batalla en siglos. «Comandante Marov», dijo una voz a sus espaldas. El teniente Harris, joven pero feroz, se acercó con una tableta en la mano. Los exploradores informan de una fuerza de ataque Drackai justo después del cinturón de Orión. Se mueven rápido. Alexei asintió, entrecerrando los ojos. ¿Cuál es nuestra respuesta? El comandante de la flota sugiere mantener la posición, esperar refuerzos. Apretó la mandíbula. Esperar significaba arriesgar los mundos de las colonias. No esperamos. Atacamos primero. Demostrémosles que no somos la reliquia que creen que somos. Harris dudó, y luego asintió. Entendido, señor. La primera batalla fue un caos. Los Drackai atacaron con precisión y crueldad, sus naves pululando como langostas. El Resolute estaba en el centro, con los escudos parpadeando y las armas disparando. La voz de Alexei atravesó el estruendo de las alarmas, firme y autoritaria, arengando a su tripulación. Concentren el fuego en sus naves líderes. No dejen que rompan la formación. Explosiones sacudieron el casco, las luces parpadeaban en rojo. Hombres y mujeres a su alrededor luchaban no solo por sobrevivir, sino por un futuro que nunca imaginaron que podría ser tan frágil. En medio de la violencia, Alexei vislumbró algo imposible. Un buque insignia Drackai cayendo bajo el fuego concentrado de los humanos.
Un grito de júbilo estalló a bordo del Resolute, crudo y desesperado. Pero la victoria duró poco. Más naves Dratkai llegaron, sus números abrumadores. Las tripulaciones, acostumbradas a la paz, luchaban contra la ferocidad del enemigo, perdiendo naves, perdiendo amigos. La flota fue obligada a retroceder hacia las colonias interiores. Días después, en el centro de mando de la capital de la Tierra en la Luna, el consejo se reunió bajo una pesada sombra. Alexis se presentó ante ellos, su uniforme marcado con las cicatrices recientes de la batalla. Pidieron mi informe, dijo, con voz firme pero baja. Subestimamos la brutalidad y las tácticas de los Dratkai, pero lo que es más importante, subestimamos nuestra propia fuerza. Nuestros soldados lucharon como hombres que lo tenían todo que perder. La presidenta del consejo, una mujer mayor que él, pero con ojos que aún ardían con fría determinación, asintió lentamente. Pensábamos que la paz nos había ablandado, dijo. Que 1000 años sin guerra nos habían debilitado, pero su flota demuestra lo contrario. La mirada de Alexi no vaciló. No somos débiles. Solo hemos estado esperando, y ahora la galaxia verá de lo que la humanidad es realmente capaz cuando se la lleva al límite. Afuera, las estrellas se extendían, infinitas e indiferentes. Pero los defensores de la Tierra ya no eran sombras en la oscuridad. Eran una tormenta que se alzaba, una fuerza nacida de 1000 años de silenciosa resistencia, lista para recordarle al universo que la paz era solo la calma antes del ajuste de cuentas. Creían que la humanidad era débil. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El aire en el centro de mando estaba cargado de tensión. Fuera de las ventanas reforzadas, las áridas llanuras grises de la luna se extendían bajo la fría mirada del distante sol de la Tierra. Pero dentro, la sala pulsaba con urgencia y una silenciosa desesperación. Alexi Marov estaba de pie cerca de un mapa holográfico, observando los parpadeantes puntos azules que representaban los restos de las flotas dispersas de la Tierra y las feroces líneas rojas que marcaban el avance de los Dratkai. Las pérdidas aumentan, dijo la almirante Kestrel, su voz cortante pero firme. Nuestras líneas de suministro están comprometidas. Si los Dratkai nos aíslan de las colonias exteriores, esos mundos caerán, y sin ellos, la Tierra es vulnerable. Alexi asintió, frotándose el rostro cansado. No podemos permitirnos perderlos. Esas colonias no son solo recursos. Son personas. Millones de vidas que dependen de nosotros. Una oficial más joven, la teniente Miko, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes pero tensos. Comandante Marov, los nuevos cazas furtivos están listos. Nunca han visto combate, pero su diseño podría darnos una ventaja. Tácticas de ataque y huida, de desorganización. Alexi se giró hacia ella, sopesando la idea. La tecnología de la flota se había estancado durante los siglos de paz. Pero en la última década, los ingenieros habían presionado mucho, desarrollando finalmente armas y sistemas de defensa que podían rivalizar con la brutal eficiencia de los Dratkai. No tenemos el lujo de tiempo para largas sesiones de entrenamiento, dijo Alexi. Pero si tenemos que combatir el fuego con fuego, estos cazas podrían ser nuestra mejor oportunidad. Los desplegaremos al amanecer. Harris, prepara sus pilotos. El teniente Harris asintió y saludó bruscamente antes de salir corriendo. Las horas se arrastraron hasta una noche inquieta. Alexi se retiró a una pequeña sala de observación, a solas, salvo por el silencioso zumbido de la maquinaria de la base. Miró la Tierra suspendida en la distancia, azul y verde, frágil como un sueño. Habían pasado siglos desde que la había visto con sus propios ojos. Y, sin embargo, era por lo que más había luchado. Pensó en su infancia, en las calles de la vieja Moscú antes de la paz, cuando la violencia y la pobreza gobernaban. Había perdido a sus padres en una guerra que apenas recordaba. Criado por un tío que le enseñó a luchar con los puños cuando las palabras fallaban. Esa ira había ardido a fuego lento durante los años de paz. Una brasa silenciosa bajo la superficie, hasta que llegaron los Dratkai y reavivaron el fuego. La guerra no era solo una batalla por la supervivencia. Era una oportunidad para demostrar algo al universo y a sí mismo.
El amanecer llegó con un fino velo de luz anaranjada que se derramaba sobre el horizonte de la luna. Los cazas furtivos despegaron bajo la atenta mirada de Alexei. El Resolute lideraba la flota, sus motores zumbando con poder mientras avanzaban hacia las posiciones avanzadas de los Dratkai cerca del cúmulo de Helios. Los cazas furtivos se movían como sombras, naves fantasma que se abrían paso entre las líneas enemigas, atacando naves de suministro y buques de mando antes de desaparecer en la oscuridad. Los Dratkai rugieron de frustración, incapaces de atrapar a los esquivos pilotos humanos. El corazón de Alexei latía con fuerza mientras observaba la batalla en la pantalla holográfica. Las tácticas estaban funcionando. El enemigo flaqueaba. Pero esto era solo el principio. De repente, una alarma sonó. Un enorme crucero Dratkai, más grande que cualquiera visto antes, emergió del hiperespacio detrás del flanco izquierdo de la flota. Su blindaje brillaba con un campo de energía diferente a todo lo que los científicos de la Tierra habían encontrado. ¿Informe de los generadores de escudo? Ladró Alexei. Sobrecarga al 70%. Señor. No aguantará mucho, llegó la respuesta. La nave Dratkai desató una onda de pulso. Un impacto que dejó fuera de combate las comunicaciones y los sensores de la mitad de la flota. Las naves quedaron a la deriva, indefensas, expuestas. ¿Informe de daños? La voz de Alexei se quebró por la presión. Varias naves perdieron energía. Estamos sufriendo graves bajas. Gritó Harris desde las comunicaciones. Alexei apretó los dientes, la ira y el miedo retorciéndose en su interior. Los Dratkai habían aprendido. Se habían adaptado más rápido de lo que nadie esperaba. Concentren todo el fuego en ese crucero, ordenó. Si no lo derribamos, perdemos esta batalla. La flota se reagrupó desesperadamente, los pilotos humanos llevando sus naves más allá de sus límites. Los cañones láser destellaron, los misiles se lanzaron, pero el escudo del crucero absorbía el ataque con una eficiencia aterradora. Alexei ordenó al Resolute que se acercara, sus cañones de plasma apuntando a los nodos de energía del crucero. La nave se estremeció bajo el fuego concentrado, pero aún así resistió. En medio del caos, Alexei recibió una llamada del oficial táctico del Resolute. Señor, se ha detectado un equipo de abordaje en el casco de popa. Infiltrados Dratkai. El estómago se le encogió. Este era el peor de los escenarios. El enemigo dentro de su nave, saboteando sistemas, matando desde dentro. Sellen todos los mamparos. Desplieguen equipos de seguridad, ordenó Alexei. Harris, ven aquí ahora. Momentos después, Harris irrumpió en la sala de control, sin aliento. Están abriéndose paso rápidamente por las cubiertas exteriores. Si llegan al núcleo de mando. Alexei golpeó la consola con el puño. No mientras yo esté de guardia. El combate durante el abordaje fue brutal e íntimo, un contraste mortal con la masiva batalla de flotas que se libraba fuera. Alexei lideró personalmente un escuadrón de seguridad a través de estrechos corredores, luchando contra guerreros Dratkai con rifles de pulso y armas de combate cuerpo a cuerpo. Los Dratkai eran implacables, sus garras desgarrando mamparos, sus chillidos resonando en los espacios confinados, pero los hombres de Alexei lucharon con una furia desesperada. Una tormenta de rabia humana alimentada por lo que estaba en juego. Mientras despejaban cada sección, Alexei sentía el peso de cada pérdida. Amigos caídos, el olor a sangre mezclado con el de circuitos quemados. La guerra ya no era distante ni abstracta. Era cruda, cercana y aterradora. De vuelta en el puente, la batalla llegó a su punto de inflexión. La tripulación del Resolute finalmente logró sobrecargar el campo de energía del crucero, causando una explosión masiva que sacudió a la flota Dratkai. El enemigo comenzó a retirarse, sus líneas rompiéndose bajo el contraataque humano. Respirando con dificultad, Alexei se permitió un momento de sombría satisfacción. Resistimos, dijo, con la voz ronca. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Los Dratkai volverían más fuertes, y la supervivencia de la Tierra dependía de algo más que coraje. Dependía de aprender, adaptarse y luchar con todo lo que tenían. Más tarde esa noche, en una pequeña y silenciosa habitación en la luna,
Alexi estaba sentado solo, mirando una foto desgastada que guardaba en su chaqueta. Una foto de sus padres sonriendo un día antes de que el mundo se desmoronara. Tocó los bordes con suavidad. Creían que la humanidad era débil, que la paz nos había quebrado. Pero en las sombras de la pérdida, habíamos construido un fuego que nunca podrían apagar. Y ahora era el momento de mostrarles la verdadera fuerza de un pueblo que se negaba a morir. La guerra había cambiado todo, pero nada cambiaba más rápido que la forma en que un hombre se sentía en los momentos de calma. Después de la batalla cerca del cúmulo de Helios, Alexei Marov se encontró atrapado entre el estruendo del combate y el sofocante silencio de la duda. La flota había ganado, sí, pero el costo había sido brutal, y los Dratkái habían demostrado que no eran solo invasores salvajes. Eran astutos, implacables, evolutivos. Cada victoria tenía un sabor amargo. La flota se reunió en la estación orbital de la Luna, una extensa fortaleza de metal y luz tallada en el lado oscuro del satélite. Era a la vez un santuario y una prisión, el último bastión antes de la propia Tierra. Pero la gente en su interior llevaba el peso de la guerra en sus ojos. El miedo, la pérdida y la ardiente necesidad de contraatacar con más fuerza. Alexei caminaba por los pasillos, el zumbido de la maquinaria mezclándose con el bajo murmullo de las voces. Pasó junto a escuadrones de soldados que se preparaban para el despliegue, técnicos encorvados sobre consolas brillantes y médicos que atendían a los heridos. En todas partes, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En un rincón, un grupo de jóvenes pilotos reía, tratando de ocultar sus nervios detrás de la bravuconería. La mirada de Alexei se detuvo en ellos. Chicos apenas salidos de la adolescencia, arrojados a un conflicto más antiguo y cruel que cualquier guerra de cuento de hadas sobre la que hubieran crecido escuchando. Se vio a sí mismo en ellos una vez, antes de que los años le hubieran tallado arrugas en el rostro y le hubieran enseñado lo frágil que era realmente la vida. Comandante Marov, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era la doctora Elena Vaz, la ingeniera jefa detrás de los nuevos cazas furtivos y sistemas de armas. Su rostro estaba cansado pero decidido, sus manos manchadas de grasa y polvo de circuitos. Doctora, asintió Alexei. ¿Cuál es la situación? Estamos llevando las cosas al límite, dijo ella en voz baja. Los cazas furtivos están aguantando bien, pero los escudos de energía de los Dratkái se están adaptando. Están cambiando los patrones de frecuencia más rápido de lo que podemos contrarrestar. Es como luchar contra un fantasma. Alexei frunció el ceño. Necesitamos una forma de perturbar esos escudos, algo que los Dratkái no esperen. Elena lo miró, con ojos agudos. Tengo una idea. Un prototipo de disruptor de pulsos. Es arriesgado, podría freír nuestros propios sistemas si no se calibra perfectamente, pero podría romper sus escudos el tiempo suficiente para un ataque decisivo. Arriesgado o no, podría ser nuestra mejor oportunidad, dijo Alexei. Prepáreme una prueba. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación y agotamiento. Los comandantes de la flota debatían la estrategia, sopesando cada opción con sombría seriedad. Las colonias de la Tierra seguían bajo amenaza, y cada retraso costaba vidas. Alexei pasaba largas horas en la sala táctica, estudiando los patrones enemigos, buscando debilidades en su fría lógica alienígena. Los Dratkái no eran solo brutales. Eran pacientes, precisos. Golpeaban fuerte, luego se retiraban, desgastando a los humanos como una tormenta que erosiona la costa. Pero Alexei se negaba a permitir que eso sucediera. Una tarde, mientras las dos lunas de Marte se alzaban sobre el horizonte rojo, visibles a través de la ventana de observación de la estación, Alexei se encontró a solas con Elena. El zumbido de la estación era un suave telón de fondo. Llevas mucho sobre tus hombros, dijo ella en voz baja. Él esbozó media sonrisa, un fantasma de humor en sus ojos cansados. No solo yo, todos nosotros. Elena asintió. Me recuerdas a alguien que conocí una vez. Alguien que luchó en guerras que nadie recuerda pero que dieron forma al mundo. Entonces me siento honrado de estar en tal compañía, dijo Alexei. Compartieron un raro momento de silencio. Dos personas agobiadas por el futuro, pero conectadas en su determinación.
El día del siguiente asalto llegó con una tensión tan densa que parecía que el aire mismo se rompería. La flota se reunió en el borde del espacio controlado por los Draatkái. Los disruptores de pulso cargados en los cazas furtivos. Los nuevos sistemas de armas probados una y otra vez. Las órdenes de Alexei eran claras: golpear las líneas de suministro Draatkái con fuerza y rapidez. Si el disruptor funcionaba, podría cambiar el rumbo de la batalla. Los cazas furtivos despegaron, elegantes y silenciosos como sombras deslizándose a través de las defensas enemigas. Alexei observaba la pantalla holográfica, siguiendo cada movimiento. Entonces llegó el momento. El disruptor de pulso se activó. Una onda de extraña energía pulsó hacia afuera desde los cazas. Y por primera vez, los escudos Draatkái parpadearon, sus barreras de energía desestabilizándose. La flota humana se lanzó hacia adelante, disparando con una precisión brutal. Las naves enemigas explotaron en una cascada de fuego. Los vítores estallaron en el Resolute. Por primera vez, la humanidad no solo sobrevivía. Estaba ganando. Pero los Draatkái estaban lejos de haber terminado. En medio de la victoria, una escalofriante transmisión interrumpió los canales de comunicación. Era una voz, fría y mecánica, hablando en un común roto pero comprensible, la lengua interestelar adoptada por la Tierra. Humanos, dijo, habéis despertado a un gigante dormido. Somos la soberanía Draatkái. Vuestra resistencia terminará. Rendíos o seréis aniquilados. La transmisión era una advertencia y una promesa. Los Draatkái habían enviado más naves, flotas más grandes, sus armas más mortíferas y sus tácticas más despiadadas. El estómago de Alexei se revolvió. Esto ya no era solo una lucha por la supervivencia. Era una guerra por el alma de la humanidad. De vuelta en la luna, el consejo se reunió de nuevo, sus rostros tensos y pálidos. El presidente, un hombre llamado General Arland, miró a Alexei con algo cercano al respeto mezclado con cansancio. Usted y su flota nos han dado esperanza, dijo. Pero el enemigo se hace más fuerte. Necesitamos un nuevo plan. Alexei le sostuvo la mirada. Entonces les daremos algo que no esperan. Lucharemos como siempre lo ha hecho la humanidad. Inflexibles, inquebrantables. Arland dudó, y luego asintió. Preparen las defensas. Movilicen todas las naves disponibles. Esta guerra no terminará hasta que uno de nosotros sea borrado de las estrellas. Esa noche, Alexei se encontró de pie en la cubierta de observación, mirando el frágil resplandor azul de la Tierra. El peso del mando era aplastante, pero debajo de todo ardía algo feroz, una creencia inquebrantable de que la humanidad podría levantarse. Creían que éramos débiles después de 1000 años de paz. Estaban a punto de ver la verdad. La guerra se había prolongado más de lo que nadie esperaba. La soberanía Draatkái no era solo un enemigo brutal. Eran una fuerza de estrategia y adaptabilidad implacables. Cada victoria que la humanidad lograba era respondida con un contraataque aún más feroz. Sus flotas evolucionaban más rápido de lo que los científicos podían analizar. Alexei Marov sentía el peso de todo ello en sus huesos. Meses en el frente, innumerables batallas, y cada día la misma pregunta lo atormentaba. ¿Cuánto más podría soportar la humanidad antes de romperse? Pero romperse no era una opción. No para él. No para los millones que habían depositado su esperanza y sus vidas en sus manos. El centro de mando de la luna estaba tenso hasta el extremo. Las paredes, revestidas de pantallas que mostraban datos tácticos, parpadeaban con el pulso constante de la información. El Resolute acababa de regresar de una brutal escaramuza cerca del cinturón de asteroides de Vesta. Maltrecho pero victorioso. Las naves estaban siendo reparadas. Las tripulaciones, agotadas, pero preparándose para el siguiente enfrentamiento. Alexei estaba sentado en la sala de guerra, mirando la proyección holográfica de los movimientos de la flota Draatkái. Un grupo de naves enemigas se estaba concentrando cerca de las defensas exteriores de la Tierra, preparándose para lo que la inteligencia predecía que sería un ataque decisivo. Comandante Marov, informó el teniente Harris, los Draatkái están coordinando un asalto multivectorial. Su objetivo es sobrecargar nuestra red de escudos simultáneamente.
La mandíbula de Alexei se tensó. Si su ataque rompe nuestras defensas, las colonias exteriores caerán y la tierra quedará expuesta. Hubo un breve silencio antes de que Elena Vaz hablara. Tenemos nueva tecnología experimental, enjambres de drones automatizados que pueden ser desplegados desde nuestros cruceros. No han sido probados en combate, pero podrían proporcionar un apoyo crucial. Alexei la miró, sopesando los riesgos. Desplieguen los drones. Úsenlos para crear barreras defensivas en puntos críticos. La preparación fue rápida. Las tripulaciones trabajaron sin descanso para adaptar los cruceros con las nuevas bahías de drones. El aire estaba cargado de anticipación y agotamiento. Todos conocían lo que estaba en juego. Si esta batalla salía mal, podría ser la última esperanza que se escapara entre los dedos de la humanidad. Alexei se movía entre la tripulación, ofreciendo las palabras de aliento que podía. Su presencia era tranquilizadora, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, luchaban por algo por lo que valía la pena morir. La batalla comenzó al amanecer. El asalto Dratkai fue brutal y preciso. Enjambres de cazas enemigos se lanzaban por el espacio como avispas venenosas mientras cruceros más grandes desataban torrentes de energía que forzaban los escudos humanos. Los enjambres de drones automatizados se lanzaron desde el Resolute y otras naves, moviéndose en oleadas coordinadas para interceptar a los atacantes. Por un momento, la esperanza brilló. Estas pequeñas máquinas demostraron ser efectivas, desorganizando las formaciones enemigas y ganando un tiempo precioso. Pero los Dratkai se adaptaron rápidamente. Desplegaron unidades especializadas diseñadas para desactivar los drones con pulsos electromagnéticos, convirtiendo la nueva ventaja de la humanidad en una vulnerabilidad. En medio del caos, la voz de Alexei estaba en todas partes. Por las comunicaciones, firme y autoritaria. Mantengan la formación. Protejan los drones. Concentren el fuego en los disruptores. El Resolute recibió fuego intenso. El puente se sacudió violentamente mientras los escudos parpadeaban bajo la presión. Alexei se aferró a la consola, el sudor goteando por su frente. De repente, las alarmas aullaron. Una masiva salva de misiles lanzada desde un crucero Dratkai oculto se fijó en los motores del Resolute. «Maniobras evasivas», gritó Alexei. «Desvíen toda la energía a los propulsores traseros». La nave se sacudió, esquivando por poco los misiles que explotaron en una llamarada detrás de ellos. El casi impacto envió una onda de choque a través de la tripulación, un crudo recordatorio de lo cerca que estaba la muerte. Después de horas de combate agotador, los Dratkai comenzaron a retroceder, sus formaciones rompiéndose. Los drones automatizados, aunque maltrechos y reducidos en número, habían marcado la diferencia. Las naves humanas habían mantenido la línea, pero el costo fue devastador. Varios cruceros se perdieron, cientos de vidas se desvanecieron en un instante. Alexei permaneció en silencio en el puente del Resolute, observando los restos flotando en el vacío. La guerra ya no era una amenaza lejana. Era una herida sangrante. Más tarde, en una sala de informes, el consejo se reunió, el agotamiento grabado en cada rostro. El general Harland miró a Alexei con una mezcla de orgullo y preocupación. Mantuvo la línea, pero ¿por cuánto tiempo? Los recursos de los Dratkai son vastos. Volverán. Alexei le sostuvo la mirada, el fuego en sus ojos intacto. Estaremos listos. Tenemos que estarlo. Elena Vaz añadió en voz baja. Estamos trabajando en nueva tecnología, mejores armas, defensas más fuertes, pero llevará tiempo. ¿Tiempo? Lo único que la guerra no les estaba dando. Esa noche, Alexei se encontró caminando solo por la superficie de la luna. El paisaje árido se extendía infinitamente, frío y silencioso. La tierra colgaba sobre él, una frágil canica azul brillando en la negrura. Pensó en los rostros perdidos en las batallas, los jóvenes pilotos, los ingenieros, los médicos, todos luchando por un futuro que quizás nunca verían. Apretó los puños, sintiendo el dolor de todo ello en lo más profundo de su ser. Creían que la humanidad era débil después de 1000 años de paz. Pero la humanidad luchaba con una ferocidad nacida de la supervivencia, de la esperanza y del desafío.
Y Alexei Marov llevaría esa lucha a las estrellas sin importar el costo. El silencio después de la batalla era espeso. Demasiado espeso. Incluso en una estación espacial llena de miles de soldados, oficiales y técnicos, el silencio después de grandes pérdidas tenía un peso que oprimía el pecho de todos como una mano invisible. Alexei Marov estaba en la enfermería, observando a un joven piloto al que un médico con dedos temblorosos le cosía una herida. El nombre del piloto era Thomas. Apenas tenía 20 años, uno de los reclutas más nuevos de la colonia de Europa. Su rostro estaba pálido, no solo por la pérdida de sangre, sino por el tipo de miedo que perdura mucho después de que cesan los disparos. Thomas se encontró con la mirada de Alexei y forzó una sonrisa a través de sus labios partidos. Los mantuvimos a raya. ¿Verdad, señor? Alexei asintió. Hiciste más que eso. Salvaste vidas hoy. No era solo un consuelo. Era la verdad. Estos chicos que habían crecido en tiempos de paz, que nunca se habían imaginado sosteniendo un rifle o pilotando un caza, se estaban convirtiendo en guerreros, no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción. Eso era lo que esta guerra exigía. El centro de mando estaba sombrío cuando Alexei regresó. Las sesiones informativas se habían convertido en una rutina de reportar listas de bajas, analizar los restos y tratar de encontrar nuevas tácticas antes de que llegara la siguiente oleada. Pero esta vez, había algo diferente. Elena Vaz estaba de pie junto a la pantalla táctica principal, sus dedos tecleando rápidamente en la consola. Su rostro estaba tenso, su pelo recogido descuidadamente, pero sus ojos ardían con una extraña y feroz luz. Creo que encontré algo, dijo sin levantar la vista. Alexei se acercó. ¿Qué es? El crucero Dratkai que destruimos durante el último asalto. Dejó algunas lecturas de energía extrañas. No solo residuos de la explosión. Algo más. Hice escanear los fragmentos de la caja negra y creo que están usando un tipo de tecnología de relé subespacial que nunca hemos visto antes. Alexei frunció el ceño. Explícate. No solo están saltando de un sector a otro. Están sincronizando sus naves en tiempo real, coordinando ataques a través de años luz como si estuvieran en la misma habitación. Por eso son tan malditamente rápidos. Por eso siempre van un paso por delante. Están conectados. El pulso de Alexei se aceleró. Si cortamos esa conexión, pierden esa ventaja de coordinación, dijo Elena. Seguirán siendo mortales, pero estarán luchando a ciegas como nosotros. Pasó un instante de silencio. Tienes un plan, dijo Alexei. Ella asintió. Un prototipo de virus diseñado para redes de relé alienígenas. Podría interrumpir las comunicaciones de los Dratkai en todo un sector. Si podemos cargarlo en su sistema de relé, podríamos detener sus movimientos de flota durante semanas, terminó Alexei, o provocar una represalia a gran escala. O eso. Alexei respiró hondo. Lo haremos de todos modos. La misión era simple sobre el papel. Acercarse al centro de relé Dratkai en las profundidades del sector 17 Delta. Desplegar el virus y salir con vida. Pero nada era simple en esta guerra. El Resolute no podía hacerlo solo. Una inserción encubierta requeriría una nave más pequeña, lo suficientemente rápida para evadir la detección, pero lo suficientemente potente para defenderse si las cosas salían mal. Alexei eligió a la tripulación él mismo. Harris como piloto, Elena para encargarse de la carga del virus y un pequeño escuadrón de especialistas de combate para protección. La nave que eligieron fue la Black Fang, una corbeta furtiva equipada con la última tecnología de ocultación. No estaba diseñada para enfrentamientos a largo plazo. Era un fantasma diseñado para entrar y salir sin dejar rastro. Mientras la tripulación se preparaba para la partida, Alexei estaba de pie junto a la rampa de carga, sintiendo el viejo peso asentarse sobre sus hombros. Esta misión podría cambiar el rumbo de la guerra o podría acabar con él. Elena se acercó, su voz baja. Si esto funciona, nos dará tiempo. Quizás incluso cambie toda la maldita guerra. ¿Y si no funciona? Preguntó él. Ella no respondió. No era necesario. La Black Fang despegó al amparo de una lluvia de meteoritos, utilizando la interferencia para enmascarar su partida.
Derivaron en el frío silencio del espacio profundo durante horas, cruzando a territorio enemigo con solo el leve zumbido de los sistemas de la nave y su propia respiración para recordarles que seguían vivos. El centro de relé Dratkai colgaba en órbita sobre una estrella moribunda, su estructura como una retorcida catedral de metal negro y luces ardientes. Docenas de cruceros patrullaban el sistema, sus movimientos sincronizados como una danza. Rápida, brutal, perfecta. Alexei estudió las lecturas. No podemos acercarnos demasiado. Elena, ¿desde qué distancia puedes transmitir el virus? A 75 clics, respondió ella. Pero solo si la señal se mantiene limpia. Una sobrecarga de energía y estamos fritos. Harris mantuvo la nave estable mientras Elena comenzaba la secuencia de carga. Cada segundo se alargaba como una hora. El sudor le corría por el cuello a Alexei. Un error, un parpadeo de energía, y los Dratkai descenderían como lobos. A mitad de la carga, los sensores de la nave detectaron un pico, un crucero enemigo virando hacia ellos. Nos han visto, dijo Harris. Maniobras evasivas. Ordenó Alexei. Elena, ¿cuánto falta? 30 segundos. Fuera del visor, el crucero se cernía más cerca, sus armas preparándose. Alexei tomó una decisión rápida. Harris, dispara contramedidas. Aléjalos. ¿Y la señal? Mantenemos nuestra posición. No nos vamos hasta que esté hecho. La nave se sacudió violentamente cuando una andanada de proyectiles de plasma rozó el casco. Los escudos parpadearon. Elena se aferró a su consola, sus dedos corriendo sobre los comandos. 10 segundos. Otra explosión sacudió la nave. El humo llenó el pasillo detrás de ellos. Una consola explotó, lanzando chispas. Alexei apretó los dientes. Vamos, maldita sea. Entonces Elena gritó, carga completa. Sácanos de aquí, gritó Alexei. Harris activó los propulsores. La nave se zambulló en un estrecho cinturón de asteroides cercano. El crucero Dratkai los persiguió, pero el campo de ocultación de la Black Fang volvió a parpadear justo el tiempo suficiente para enmascarar su vector de salida. Saltaron al hiperespacio justo cuando una segunda andanada chamuscó el borde de su casco. De vuelta en la Luna, los efectos fueron inmediatos. En toda la galaxia, las formaciones Dratkai flaquearon. Las rutas de patrulla se volvieron descuidadas. Los ataques perdieron su sincronización. La humanidad había hecho lo imposible. Había cortado los hilos del titiritero. Alexei se presentó ante el consejo días después, todavía con el uniforme chamuscado de la misión. La interrupción del relé no durará para siempre, dijo. Pero es una ventana. Atacamos ahora y atacamos con fuerza. Les llevamos la guerra a ellos antes de que puedan adaptarse de nuevo. El general Arland lo miró fijamente. Se ha ganado sus victorias, comandante. Pero esto será una campaña como ninguna que hayamos visto. La voz de Alexei no vaciló. Entonces que la vean. Que la galaxia recuerde lo que hace la humanidad cuando lucha por todo lo que tiene. Más tarde esa noche, Alexei estaba solo, mirando una vez más la Tierra a través del visor. La canica azul era distante, hermosa y malditamente vulnerable. Habían pensado que la humanidad era débil. No tenían ni idea de lo que éramos capaces cuando teníamos algo por lo que luchar. Comenzó como un trueno rodando por las estrellas. La contraofensiva de la humanidad fue la campaña más agresiva lanzada en más de 1000 años. Por primera vez en la guerra, la Tierra no se defendía. Atacaba. Flota tras flota partió de la Luna, Marte, Europa y los astilleros orbitales más allá de Neptuno. La negrura del espacio cobró vida con las firmas de los motores y los cánticos de guerra. Las naves llevaban nuevas marcas, cicatrices y nombres de amigos caídos, y los pilotos las llevaban como una armadura. El virus que Alexei y su equipo habían introducido en la red de relé de los Dratkai había fracturado su coordinación de mente-colmena. No se habían ido. No eran débiles, pero eran más lentos. Y ahora sangraban. Alexei estaba a bordo del Resolute, ahora reacondicionado y mejorado con el armamento más nuevo de la Tierra. Su casco todavía llevaba marcas de quemaduras de batallas pasadas,
y sus pasillos resonaban con el silencioso zumbido de una nave que había conocido demasiada guerra. Pero estaba lista, al igual que él. ¿Estado?, preguntó, con los ojos fijos en la pantalla que tenía delante. Los equipos de asalto han aterrizado en Taaros y Keratan 4. La resistencia es fuerte, pero el enemigo está desorganizado, informó Harris desde la consola lateral. ¿Alguna señal de que estén recuperando el control de su red? Aún no, pero se están adaptando. Estimamos 2, quizás 3 semanas antes de que su coordinación regrese. Alexei asintió. Entonces les romperemos el espinazo antes de eso. Esa era la ventana, y la humanidad nunca había sido mejor para hacer lo imposible cuando el tiempo apremiaba. La campaña los llevó a las profundidades de lo que una vez fue espacio prohibido. Sistemas reclamados por los Dratkai llenos de planetas calcinados, lunas rotas y estaciones orbitales retorcidas en monumentos de dominación. Lo que encontraron fue peor de lo que habían temido. Especies enteras habían sido aniquiladas. Mundos reducidos a minas de recursos, despojados hasta sus núcleos. Los Dratkai no conquistaban para gobernar. Conquistaban para borrar, para consumir. En Schir 9, Alexei y su equipo de tierra aterrizaron en medio de dunas de arena negra y ciudades vitrificadas. El aire era tóxico, el sol hinchado y moribundo. Habían venido a destruir una base de relé avanzada. Pero lo que encontraron fue un cementerio. Miles, millones de restos esqueléticos. Ni humanos, ni Dratkai. Algo más. Elena estaba a su lado, mirando los montículos. Llevan siglos haciendo esto. La voz de Alexei era hueca. No fuimos su primer error, solo los primeros en devolver el golpe. El pensamiento se les clavó en los huesos como plomo. 2 días después, la flota se enfrentó a lo que quedaba de la tercera armada de los Dratkai en la expansión de Dresa, un cinturón de asteroides destrozados y tormentas magnéticas. El enemigo estaba desesperado, más agresivo, sus movimientos torpes pero violentos. Fue la lucha más sangrienta hasta la fecha. El Resolute tomó la posición de vanguardia, sus cañones de plasma iluminando el vacío. Los drones zumbaban como avispones, interceptando cazas kamikaze. Harris volaba como un loco, esquivando escombros y fijaciones de misiles con un genio temerario. Dentro de la nave, la tripulación luchaba no solo con sus manos, sino con sus corazones. Estaban ganando, pero ganar dolía. Un misil impactó en el hangar de popa. Se declararon incendios en la cubierta 12. La mitad de un escuadrón se perdió en segundos. Otro crucero, el Caledonia, fue partido en 2 por un acorazado Dratkai que lo embistió. Los gritos humanos por las comunicaciones eran del tipo que se te quedan en las entrañas para siempre. Alexei no parpadeó. No podía permitírselo. Concentren el fuego en su nave de mando, ladró. Si cae, el resto se dispersará. La nave de mando, una cuña de obsidiana tan larga como una ciudad, flotaba como un tiburón entre pececillos. Mientras las naves humanas se acercaban, sus cañones dispararon ondas de energía que retorcían el propio vacío. Escudos al 60%. Gritó Harris. Vamos a entrar, gruñó Alexei. El Resolute cargó, abriéndose paso a través del caos. Alexei lideró un equipo de abordaje esta vez, con armadura y un rifle de pulso colgado del pecho. No había planeado volver a pisar el terreno, pero a esta guerra le habían dejado de importar los planes. El buque de mando Dratkai tenía que caer, y eso significaba tomarlo desde dentro. La abrazadera de atraque siseó. La escotilla se abrió de golpe, y con ella se abrió el infierno. El interior del buque insignia Dratkai no se parecía a nada que Alexei hubiera visto. Pulsaba. Paredes vivas de material fibroso y negro que casi respiraban. Las luces parpadeaban en pulsos rítmicos como un latido. El enemigo luchaba como animales, coordinados incluso en el caos, chasqueando y chillando en un lenguaje de muerte. Alexei se movió a través de ellos como una fuerza de la naturaleza. 2 disparos al pecho, 1 a la cabeza. Las rondas de pulso resonaban en las paredes. Perdió a un hombre por una púa de ácido. Otro gritó cuando un dron Dratkai le empaló la pierna. Llegó al nodo de mando,
un pilar central de hilos nerviosos que goteaba un espeso fluido verde. Parecía casi orgánico. «Elena, ¿estás viendo esto?», preguntó por las comunicaciones. «Dios», susurró ella. «No es solo una nave. Está viva, biotecnología. Han estado fusionando vida y máquina». Alexei levantó su rifle. «Veamos si muere como un ser vivo». Descargó medio cargador en el núcleo. Gritó. Un lamento agudo e inhumano recorrió la estructura. Las luces parpadearon. Los sistemas fallaron. La nave entera se estremeció como si sintiera dolor. «Retirada», gritó Alexei. Ahora. Apenas lograron regresar al Resolute antes de que la nave enemiga detonara, implosionando en una violenta esfera de materia colapsante. La explosión arrastró escombros y la mitad del campo de asteroides. Alexei se desplomó en su asiento mientras la nave saltaba, jadeando, sangrando por un corte en la mejilla. Lo habían hecho. Habían matado el corazón de una flota Dratkai. De vuelta en la luna, el mando estaba inquietantemente silencioso. Los Dratkai se habían retirado de varios sectores en disputa. Algunos temían que fuera una trampa. Otros lo llamaron miedo. Pero una cosa estaba clara. El rumbo había cambiado. Por primera vez, la humanidad se encontraba al borde de la victoria ofensiva. Pero la victoria nunca era gratis. Alexei leyó la lista de bajas en silencio. Más de 600 muertos en las últimas 2 semanas. Docenas de naves perdidas. Demasiados amigos se habían ido. Elena se sentó a su lado, en silencio, su mano rozó la suya brevemente. «Se están quebrando», dijo. «Podemos ganar esto». Él asintió lentamente. «Pero tenemos que golpearlos donde duele, en su hogar». «Estás hablando de un asalto a gran escala a los sistemas centrales de los Dratkai. Estoy hablando de terminar la guerra antes de que devore todo lo que somos». En la Cámara del Consejo, se presentó ante los líderes de la Tierra y las colonias, con una armadura todavía manchada de sangre alienígena. «Hemos sangrado demasiado para detenernos ahora», dijo. «Si dudamos, se reconstruirán. Volverán más fuertes, más rápidos. No podemos permitir que eso suceda. Atacamos ahora. Llevamos la lucha a su mundo trono». Hubo silencio. Luego, el general Arland habló. «¿Y si perdemos?». Alexei le sostuvo la mirada, con fuego en la voz. «Entonces perdemos de pie. Luchando como hombres, no como fantasmas». Otro silencio. Luego llegó el asentimiento. Y con él, las órdenes de guerra. La flota se reuniría en la Puerta Épsilon. Más de 200 naves de guerra, la mayor operación militar humana desde la caída de las antiguas naciones de la Tierra. Cada sector contribuyó. Cada piloto y soldado sabía lo que esto significaba. Ya no luchaban solo por la Tierra. Luchaban por venganza, por supervivencia, por cada especie que los Dratkai habían borrado. Esa noche, Alexei estaba solo en el hangar, observando a las tripulaciones cargar las últimas armas. Se tocó la cicatriz bajo el ojo, la que se hizo a los 13 años durante una pelea de pandillas en las ruinas de la Rusia de posguerra, un recordatorio de que la paz nunca duraba, de que la gente solo entendía de que estaba hecha cuando las llamas se alzaban a su alrededor. Habían pensado que la humanidad era débil. Pero la debilidad no lucha a través del dolor. La debilidad no se arrastra desde el borde de la extinción y muestra los dientes. Y cuando llegara la guerra final, Alexei Marov estaría de pie en el fuego, desafiando a las estrellas a arder con él. La reunión en la Puerta Épsilon no se parecía a nada que Alexei hubiera visto. La flota se extendía por cientos de kilómetros, cada nave alineada en una formación perfecta y mortal. Los cazas flotaban como avispas alrededor de sus portaaviones. Acorazados, algunos más grandes que las ciudades de antes de la guerra, se movían con la gracia lenta y decidida de los titanes. Y en el corazón de todo estaba el Resolute, reacondicionado de nuevo para lo que todos sabían que sería el empuje final. Iban al mundo trono de los Dratkai. Cada hombre y mujer en esas naves entendía el costo. No solo el riesgo de muerte, sino la certeza de ella. Esto no era una escaramuza. Ni siquiera era una campaña. Era un ajuste de cuentas. Y Alexei Marov los guiaría él mismo al infierno.
Elena estaba a su lado en el puente, contemplando las naves de guerra que se ensamblaban una por una. «Esto es todo», dijo en voz baja. «Después de esto, no hay vuelta atrás». Alexei no la miró. Sus ojos estaban fijos en las estrellas distantes. Nunca hubo vuelta atrás. No después de la primera sangre. Ella asintió, apretando las manos en la barandilla. «Deberías saberlo. Cuando lleguemos a su sistema, las comunicaciones se interrumpirán. Su mundo natal está rodeado por una distorsión subespacial. Cualquier tecnología que hayan enterrado bajo la corteza, lo distorsiona todo. ¿Qué tan grave? Ciegos, sordos. Cada nave estará por su cuenta». Alexei respiró hondo por la nariz. «Entonces cada nave luchará como si la propia Tierra estuviera en juego». Saltaron al sistema Dratkai a las 0300 horas, hora estándar de la Tierra. El mundo trono llenó sus pantallas de inmediato. Varunal, según la traducción de sus señales interceptadas, un planeta negro y asfixiado, su superficie cubierta de afiladas agujas metálicas e interminables capas de arquitectura colmena. Enormes tormentas atmosféricas giraban como dioses iracundos. Orbitando sobre él estaba la Guardia Soberana, una armada de antiguas naves de guerra, cada una más grande y grotesca que cualquier cosa que hubieran visto. La trampa fue inmediata. El enemigo no se había retirado por miedo. Habían atraído a la humanidad aquí, a su campo de exterminio. «Es una caja de masacre», murmuró Harris desde su puesto. «Cada vector posible conduce a fuego concentrado». «Quieren que corramos», respondió Alexei, dando un paso adelante. «No lo haremos». El Resolute se lanzó hacia adelante. Y también lo hizo cada una de las otras naves. La andanada inicial fue como dos soles colisionando. Los cañones Dratkai dispararon haces que rasgaban el espacio como guadañas. Las naves humanas esquivaban, giraban, contraatacaban. El vacío se iluminó de rojo, naranja y azul. Alexei ladraba órdenes sin parar, su voz a gritos a través de canales entre naves que solo duraban segundos antes de romperse en estática. «Cubran al Némesis. Retiren al Tarov. Está perdiendo motores. Drones, desplieguense ahora. Protejan el flanco derecho. Apunten a la nave central del soberano. Todo el fuego. Todo. Lo terminamos ahora». La flota se dividió en unidades más pequeñas. Cada capitán entrenado para el mando independiente en la zona de silencio. Ese había sido el diseño de Alexei semanas antes. Sabía que este día llegaría. Había preparado a la flota de la Tierra para luchar a ciegas. Aún así, las pérdidas fueron brutales. El Cairo, una vez el orgullo de la Marina marciana, fue partido en dos por una lanza de plasma. La ira de Arcon embistió a un behemoth enemigo, detonando su núcleo para llevárselo consigo. Cada segundo traía más nombres a la lista de muertos. Cada segundo los acercaba más. El Resolute recibió un impacto en el propulsor de estribor. Los equipos de emergencia se apresuraron a través del humo y el fuego. Alexei tosió a través de un respirador dañado, sus manos ensangrentadas, una costilla rota, pero se mantuvo en pie porque sabía a dónde tenían que ir. «La estación del trono», dijo Elena, señalando la estructura que flotaba sobre el ecuador del planeta. «Esa es la fuente, su red eléctrica, sus sistemas de comunicación, incluso la coordinación de su flota. Todo pasa por ahí. Métenos ahí», gruñó Alexei. «De ninguna manera sobreviviremos a un ataque frontal. Entonces no vayas de frente». El Resolute se sumergió bajo el anillo orbital exterior de la estación, esquivando el fuego de los cañones giratorios, deslizándose a través de conductos de escape y de energía tan masivos que un acorazado podría esconderse en su sombra. Con sus sistemas de sigilo chispeando y sus escudos apenas estables, atravesó la parte inferior de la estación y atracó. Alexei, Elena y un equipo de asalto de 12 personas irrumpieron en la esclusa de aire. Esto ya no era una misión. Esto era una ejecución. Los pasillos de la estación del trono no se parecían a ninguna estructura Dratkai que hubieran abordado antes. No eran solo corredores militares. Eran sagrados. Había altares construidos de hueso, frescos de especies extintas, paredes que pulsaban con luz como órganos que respiraran. Y en todas partes,
El enemigo esperaba. Guerreros Dratkai atacaban sin dudarlo, sus cuerpos mejorados con injertos cibernéticos, su sangre espesa y negra. Alexei se movió a través de ellos como un hombre poseído. Su rifle se vació. Cambió a su arma de mano, luego a su cuchillo. Uno cayó, luego otro. Entonces Harris recibió un impacto, la placa del pecho perforada por una lanza con púas. Cayó ahogándose en sangre. Alexei no se detuvo. No podía. Llegaron a la cámara del núcleo, una sala masiva como una catedral donde una sola criatura esperaba. No se parecía a ningún Dratkai que hubieran visto, más alto, vestido con escamas relucientes, sus extremidades una mezcla de mecánica y orgánica. Su rostro era una máscara retorcida de elegancia y horror. Soy Catal, voz del primero, habló, su voz una vibración que sacudió el propio aire. Alexei levantó su arma. Tú eres quien ordenó el exterminio de la tierra. Limpiamos a los débiles. No toleramos la decadencia. Erais un recuerdo, un artefacto. Ahora sois una amenaza. Esa es la cosa con nosotros, murmuró Alexei. No nos quedamos enterrados. Catal se movió primero. La batalla fue rápida. Demasiado rápida. Elena fue lanzada a través de la cámara, con las costillas rotas. 2 marines fueron desmembrados en segundos. Pero Alexei resistió. Esquivó. Golpeó. La cuchilla de Catal le cortó el hombro. La sangre le empapó el costado. Pero Alexei clavó su cuchillo entre las costillas de la criatura, en el metal, en la carne, lo retorció y lo hundió más. Catal chilló, retrocediendo. Elena, medio inconsciente, deslizó el dispositivo de detonación en el núcleo. Marov, susurró. Él se giró hacia ella, la habitación temblando a su alrededor. Vete tú, dijo ella. Yo lo activaré. Ni de coña. La agarró, levantándola sobre su hombro. Corrieron. Detrás de ellos, el núcleo comenzó a brillar. Demasiado brillante, demasiado caliente. Regresaron al Resolute con segundos de sobra. La estación del trono estalló detrás de ellos en un infierno silencioso. Olas de escombros se dispersaron en órbita. La flota Dratkai observaba cómo su corazón se desangraba. Estaba hecho. En cuestión de horas, el enemigo se quebró. Uno por uno. Las naves Dratkai se oscurecieron, se volvieron renegadas o explotaron sin mando. Su conexión cortada, su estructura destrozada. Era la victoria. Costosa, sangrienta, hueca, pero era la victoria. De vuelta en la luna, semanas después, Alexei estaba en la plaza central de la capital, donde las multitudes se habían reunido para escuchar las noticias. No llevaba sus medallas. No traía un discurso. Subió al podio, con el brazo en cabestrillo, el rostro cubierto de cicatrices en curación. No ganamos esta guerra porque fuéramos más inteligentes, dijo, su voz profunda. No ganamos porque tuviéramos mejores armas. Ganamos porque cuando las estrellas intentaron borrarnos, les dijimos que no. Una pausa. Miró a la gente. Hombres, mujeres, niños, supervivientes, guerreros. No sé qué viene ahora, pero sé esto, no somos débiles. Nunca lo fuimos. Somos humanos, y no hemos terminado. La multitud estalló. Pero Alexei solo miró al cielo, a las estrellas, a la próxima amenaza, fuera cual fuera, porque la paz es solo el silencio antes de la siguiente tormenta. La guerra había terminado. Pero la calma que la siguió fue un tipo diferente de violencia. No venía con disparos ni alarmas. Venía con recuerdos, rostros, nombres, sillas vacías y salas de reuniones. Ciudades enteras que no serían reconstruidas. Planetas que permanecerían vitrificados durante siglos, si es que alguna vez se recuperaban. Era el tipo de silencio que se posaba sobre los hombros de un hombre y le hacía preguntarse si sobrevivir había valido la pena. Alexei Marov estaba al borde de un acantilado en Marte, contemplando el valle terraformado que una vez se usó como zona de entrenamiento militar. Ahora se había convertido en un campo conmemorativo. Agujas de metal bordeaban el suelo. Una por cada nave perdida. Cada escuadrón aniquilado. El viento barría suavemente la arena sobre las bases de los monumentos.
Incluso aquí, incluso en la victoria, la guerra no lo había soltado. Detrás de él, unos pasos crujieron en el polvo. «Sigues desapareciendo», dijo Helena Bass. Él se giró ligeramente. Ella todavía se estaba recuperando. Sus costillas estaban vendadas bajo su chaqueta de vuelo, sus pasos eran cautelosos. Pero había sobrevivido, por los pelos. «Vengo aquí para recordar», dijo Alexei. «Hay algo feo en lo rápido que la gente olvida». Ella se acercó a su lado. «Quizás olvidar es su forma de seguir adelante». Él no respondió a eso. No podía. Seguir adelante no era algo que hicieran los hombres como él. Los hombres como él se quedaban donde estaban los fantasmas. Un mes después de la destrucción del mundo trono, los restos de la flota Dratkai se dispersaron. Sin su red de mando, su unidad se derrumbó. Algunos intentaron seguir luchando. Elementos renegados atacando puestos avanzados, saqueando mundos. Otros simplemente se detuvieron, flotando sin rumbo en el espacio como tumbas gigantes. Sus tripulaciones muertas o catatónicas. La humanidad, contra todo pronóstico, no solo había sobrevivido, sino que había dominado. Pero la pregunta que se cernía ahora era simple, brutal e ineludible. ¿En qué tipo de personas se habían convertido para lograrlo? Alexei fue llamado a la Tierra poco después de que se finalizaran los tratados de alto el fuego. La nueva Asamblea Unificada lo había convocado, al primer héroe de guerra de la Tierra en 1000 años, para hablar, para erigirse como el símbolo del costo y la victoria. Vistió el uniforme una última vez, limpio, planchado, pesado. Mientras su transbordador atravesaba la atmósfera y descendía hacia las relucientes agujas de Nueva Ginebra, Alexei miró un planeta que ya no sentía como su hogar. La Tierra no había cambiado. Él sí. La sala estaba llena de líderes, diplomáticos, eruditos, soldados con uniforme de gala. Millones de personas observaban desde transmisiones que se extendían por cada colonia y estación orbital. Cuando Alexei subió al escenario, no hubo vítores, solo silencio. Se tomó su tiempo para caminar hacia el podio. Cada paso resonaba. «No soy bueno con los discursos», dijo. «Me crié entre escombros. Aprendí a luchar antes que a confiar. Vi más muerte de la que se supone que un hombre debe vivir. Y cuando llegaron los Dratkai, pensé que estábamos acabados». Recorrió a la multitud con la mirada, su voz firme, profunda. «Pero no lo estábamos. Luchamos. No porque estuviéramos entrenados para ello, no porque nos lo ordenaran, sino porque algo en lo más profundo de nosotros se negó a morir». Una pausa. «He visto a chicos convertirse en asesinos. He visto a ingenieros atar armas a naves mineras. He visto a enfermeras coger rifles y arrastrarse por la sangre para sacar a extraños de cascos en llamas. Eso es lo que somos. Esos somos nosotros. Cuando pensaron que éramos débiles, olvidaron lo que significa ser humano». Otra pausa. Agarró el podio con más fuerza. «No estoy aquí como un héroe. Estoy aquí porque demasiados otros no regresaron. No los conviertan en fantasmas en una nueva era de paz. Recuerden sus nombres. Recuerden su sacrificio. Recuerden que la supervivencia siempre tiene un costo». Y luego, se bajó del escenario. Sin aplausos, solo silencio. Y ese silencio lo significaba todo. Helena lo encontró una hora más tarde, sentado solo en un banco en el jardín fuera de la sala. Se sentó a su lado, sin ofrecer palabras, solo presencia. «Quieren ponerle mi nombre a una nave», murmuró Alexei. «Un acorazado. Una clase entera, tal vez». Ella sonrió débilmente. «Te lo mereces. No quiero ser recordado por lo que destruí. Quiero ser recordado por lo que salvamos. Hiciste ambas cosas». Él no respondió. El cielo sobre ellos se extendía profundo y azul. Nubes flotando pacíficamente. Sin naves, sin fuego, sin guerra, pero por dentro no se sentía en paz. Pasaron las semanas. La Asamblea le ofreció el mando de la flota de mantenimiento de la paz. Se negó. Le ofrecieron un puesto de gobernador, se negó de nuevo, un puesto de profesor, un papel de embajador, una docena de medallas y estatuas. Alexei lo rechazó todo.
Aceptó un pequeño puesto de avanzada en el borde del cinturón de Kuiper, una de las estaciones de escucha más antiguas de la era de antes de la guerra. Era tranquilo, aislado, y le convenía. No llevó nada más que su uniforme, unas cuantas fotos y una botella de whisky añejo que había estado guardando desde el comienzo de la guerra. No le dijo a nadie por qué se iba. Simplemente desapareció. De vez en cuando, Elena enviaba un mensaje. Corto, simple. Aún respirando. La flota es un desastre sin ti. Las estrellas están demasiado silenciosas. Lo odiarías. Él siempre respondía de la misma manera. Sigo vigilando. Porque siempre estaba vigilando. Porque la paz para Alexei Marov nunca era permanente. Era un alto el fuego, un respiro entre tormentas. Sabía en el fondo que las estrellas no habían terminado de poner a prueba a la humanidad y que si alguna vez volvían, quienesquiera que fueran, alguien tendría que ser el primero en encender el fuego. En el aniversario del fin de la guerra, un transbordador aterrizó en su puesto de avanzada. Elena salió, más vieja ahora, más canosa, pero sus ojos seguían siendo agudos. Me imaginaba que seguirías respirando, dijo, sonriendo. Alexei se levantó de los escalones de la estación, protegiéndose los ojos. Ya era hora. Te traje algo. Le entregó un pequeño chip de datos. Registros de la flota, informes, escaneos de una nueva anomalía cerca del brazo de Perseo. Señales no identificadas. No son Dratkai. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que está empezando de nuevo? Creo que nunca se detuvo. Tomó el chip, lo estudió por un momento y luego lo deslizó en su lector. Los datos comenzaron a desplazarse, patrones y coordenadas desconocidos parpadeando frente a él. Luego miró a las estrellas. Entonces, nos preparamos. Creían que la humanidad era débil. Pensaban que la paz nos había roto los dientes y ablandado los huesos. Pero la paz solo nos hizo más agudos. Recordamos cómo sufrir, cómo construir, cómo levantarnos. Y cuando el universo vino a por nosotros, se encontró con algo que no pudo quemar. Porque lo que vive en el corazón del hombre, de los seres humanos, no es solo la supervivencia. Es el desafío. Es el fuego. Es la negativa a arrodillarse. Y en la oscuridad entre las estrellas, cuando el silencio se rompa de nuevo y otro enemigo venga, nos encontrarán esperando. No con los brazos abiertos, sino con los ojos abiertos y los puños cerrados.